Yo necesariamente tengo que referirme a varios puntos que ha planteado la oposición, pero no voy a caer en la trampa de moverme en su terreno. Simplemente, a lo largo de mi intervención, voy a esclarecer las concepciones erradas que aquí se han venido a presentar a través de los diversos portavoces. Sin ofender y con todo el respeto que se merecen ustedes, voy a referirme exclusivamente a la primera intervención de un Yactamasi, el colega Gutiérrez. A lo largo de su intervención, el compañero, colega, se ha referido al tema de la legitimidad y ha descalificado todas las prácticas que ha llevado adelante el movimiento al socialismo utilizando ese término. Sin embargo, al igual que en la Comisión de Constitución, en la oposición había una confusión total referente a lo que significa la legitimidad. Al menos hay tres categorías para definirla. Primero quiero empezar diciendo que legitimidad viene del latín legitimus, con el sufijo dad, que le da la calidad. Es decir, la legitimidad tiene que ver con los valores, tiene que ver con el origen de la legitimidad, que básicamente es ético, pero también otra categoría que básicamente es del ejercicio del poder. En relación a la legitimidad como origen, si es un tema ético, básicamente, y de valoración, los sistemas políticos a lo largo de la historia han cambiado las percepciones valorativas referente a la legitimidad. La legitimidad en un régimen monárquico es totalmente diferente al republicano y totalmente diferente a lo que es en el Estado plurinacional. Pero las categorías nos sirven justamente para definir un común denominador. La legitimidad viene dada en esta condición por el pronunciamiento del soberano. Y eso nos lleva lógicamente a lo que es, ya sean las elecciones, los referéndums, etc. Entonces veamos a lo largo de la historia de nuestro país este tema de la legitimidad. Para empezar, cómo el movimiento al socialismo logra durante todo este proceso esta legitimidad, que aquí la oposición insistentemente quiere decir que nuestro gobierno no es legítimo, que el proceso de cambio no es legítimo, que la modificación a la Constitución no es legítima. La legitimidad a cabeza de nuestro líder empieza a generarse en ese contexto de lucha contra el neoliberalismo, donde el hermano Evo Morales Ayma gana por vez primera en el Chapare en las elecciones de 1997, en uno nominal básicamente con el 70% de los votos. Posteriormente, el 2005, lógicamente esta votación sube al 54%. El 2007, en el referéndum revocatorio, el 67-43, y aquí me llama la atención que la oposición en ese momento no dijo cuántos recursos estamos gastando para ese referéndum. Un referéndum que lo acepta el hermano Evo Morales sin que haber estado en la Constitución Política del Estado. Pero es básicamente esos 50 que lo llevaron al poder el 2005, donde gana las elecciones, el que le da la autoridad moral para aceptar ese referéndum revocatorio. ¿Por qué no nos dicen aquí ahora? ¿Por qué se gastó? En ese momento la oposición no dijo nada absolutamente sobre el gasto del referéndum. Pero ahora sí, por supuesto, ponen eso en primer lugar. Asimismo, esta legitimidad se va construyendo. Básicamente, en las otras elecciones del 2009 se logra el 64% de los votos y el 2014 el 61%. Pero ¿qué nos quiere decir todo este proceso electoral donde el soberano se ha pronunciado en más de una oportunidad históricamente desde que se descabeza a los neoliberales?
Esto nos quiere decir que este proceso continuo que va articulando a la sociedad civil a través de un instrumento político y a través de un liderazgo, que se va constituyendo esa legitimidad no solamente por la expresión del soberano, sino por las valoraciones que trae este proceso. Un otro punto de la legitimidad de origen, que aquí es importante recordarlo, es básicamente la Asamblea Constituyente, porque se genera un poder y se constituye un Estado plurinacional. Esa es la legitimidad que tiene este proceso. Y esa constitución que sale de la Asamblea Constituyente no es una constitución como la oposición quiere aquí interpretar, una constitución rígida, hecha en piedra, pero tampoco es una constitución extremadamente flexible. Es una constitución intermedia que a los masistas nos ha permitido constitucionalmente seguir el procedimiento de la ley de la reforma de necesidad de la constitución parcial y por consiguiente del referéndum aprobatorio. Por consiguiente, no hay que nosotros los masistas somos los más respetuosos de la constitucionalidad, porque fue el pueblo el que sacó esa constitución y es permisible reformarla. Esas son las reglas del juego. Pero ¿qué ocurre en este proceso? Había dicho que la legitimidad también tiene un elemento y tiene que ver con el que manda y el que no manda y el que obedece. Esa es una categoría fundamental para hablar de la legitimidad. ¿Cómo manda, hermanos, el hermano Evo Morales? Manda obedeciendo al pueblo. Eso no se dio anteriormente en ninguna constitución ni en ningún proceso político. Y cuando hay obediencia, hay legitimidad. Si no hay obediencia, ese poder se constituye ilegítimo. Y aquí yo quiero responder básicamente a aquellos que dicen Evo prometió no postularse. Están viendo igual el proceso social como un estampado de piedra, porque la repostulación de Evo es porque obedece al pueblo y ha sido ese pueblo básicamente el que ha planteado su repostulación. Ese elemento del que manda y los que obedecen es fundamental para hablar de la legitimidad. Aquí no pueden hablar de la legitimidad solo poniendo la categoría y no referirse al proceso político. Es por eso que este pueblo organizado, justamente con todo su poder, con ese poder que le ha dado el proceso de la lucha social y política, es que se plantea la repostulación, y nosotros tenemos la obligación de viabilizar todos los mecanismos constitucionales para llevar adelante el referéndum. Un otro elemento importante de la legitimidad es la legitimidad en ejercicio. A veces el poder originario de la legitimidad se desvanece durante el ejercicio. Y eso es lo que pasó con los neoliberales en esa incipiente democracia formal que solamente les daba la legalidad para estar representados en un porcentaje aquí en el Congreso. Su legitimidad se fue desquebrajando porque se separaron del pueblo. La legitimidad en ejercicio tiene que responder a lo que manda el pueblo. ¿Y qué hicieron? Esa legitimidad desaparece y se torna ilegítima. Justamente cuando los de arriba, los que están gobernando, van a contrapelo del sentimiento de la sociedad y de la patria. ¿Y qué es lo que hicieron con esa democracia formal? Ni siquiera ellos lograron una legitimidad a través del soberano. La legalidad sí, porque el 20% del MIR, el 20% de ADN, etcétera, etcétera, agarraban las juntuchas la partidocracia y con eso gobernaron el país. Por consiguiente, se desarticula, porque la legitimidad en ejercicio tiene que ser alimentada diariamente. Ese bloque del neoliberalismo entra en crisis por la partidocracia, pierde la legitimidad y por consiguientemente la credibilidad, y se hace crisis en el sistema político, pero también se vive una crisis orgánica. Y en ese contexto que estoy hablando desde el 97 hasta el 2014, donde Evo gana consecutivamente las elecciones,
Desde el 97 se va articulando, ya se vivilizó el bloque social revolucionario de los oprimidos, de los explotados de siempre, desde la colonia, desde el Estado republicano y desde el neoliberalismo. Lo que tuvo la capacidad del MAS y que le otorga la legitimidad es que logró articular una hegemonía con todos los movimientos sociales, con las federaciones, con las confederaciones, obreros, campesinos, mineros, estudiantes, naciones indígenas originarias. El Estado plurinacional es justamente eso, la articulación hegemónica que pudo tener el MAS con un instrumento político que le ha llevado acá justamente a gobernar. Y si la legitimidad en el ejercicio deslegitimó a los neoliberales, ¿qué ocurre durante el gobierno de Evo Morales? Hemos pasado, ya estamos 10 años de ejercicio y esa legitimidad no se ha destruido. Más al contrario, aquí hay que decir con nombre y apellido que esto no es solamente un gobierno. Esto es una revolución democrática y cultural. Y las revoluciones no se hacen por sí mismas. Existen condiciones objetivas y subjetivas. Las condiciones objetivas nos remiten a que los de abajo ya no quieren vivir como viven y los de arriba ya no pueden gobernar. Eso ocurrió a lo largo de la historia, pero el factor subjetivo es el más importante. Es la conciencia del pueblo que dice basta y se dota de un instrumento político. Esos dos factores hacen básicamente a las condiciones de una revolución. ¿Y qué aporta el proceso boliviano? El proceso boliviano en este siglo XXI básicamente aporta que es posible llegar al poder, mantenerlo y ejercerlo a través de una democracia que en el caso boliviano es participativa, directa, comunitaria y representativa. Eso es lo que fortalece este proceso. Y esta revolución, ¿qué es lo que nos demuestra? Estamos viviendo el ciclo histórico más importante de la historia de Bolivia. El ciclo histórico marca una etapa y en esta etapa surgen líderes y el liderazgo de Evo Morales responde a esta etapa porque ha podido constituir, refundar el Estado boliviano para ser un Estado plurinacional. Este ciclo, que es histórico y que nunca antes se ha visto en la historia de este país, es el que nos legitima. La legitimidad del proceso de cambio ha sido puesta a prueba en todo el proceso. Por eso aquí no es cuestión de venir a hablar de la legitimidad sin desarrollar las categorías que corresponden al respecto. En ese sentido, esta revolución ha hecho cosas significativas. Acá se nos habla de la inversión de nuestras reservas. Eso está invertida en todo un proceso productivo. La nacionalización de los hidrocarburos para industrializarlo y tener valor agregado. Hidroeléctricas, termoeléctricas, carreteras, obras de significación que están llevando adelante al país en más de 50 años que estuvo rezagado. Por consiguiente, aquí sí se hicieron cosas. Lo peor del caso es que a lo largo de la historia, la burguesía en este país no tuvo la capacidad ni siquiera de constituir el Estado Nacional. La burguesía siempre ha sido subsidiaria del imperialismo. Todo el excedente, la acumulación que vino de Comibol se traspasó a Santa Cruz para crear un otro eje de acumulación. Y los que con tanto orgullo hablan de Santa Cruz deben saber que el occidente dio su fuerza de trabajo en las luchas, en las masacres para hacer ese polo de desarrollo que actualmente lo usufructúan. Por eso yo quiero decir, el grave problema capital en nuestra economía plural que incorpora a la empresa privada, comunitaria, estatal. El grave problema es con la clase empresarial. No están a la altura, ni siquiera para competir, para llevar
adelante los proyectos. Es una clase enana porque siempre fue subsidiaria del imperio y respondió a los intereses políticos de este imperio, acá en este Congreso, en las políticas económicas y en todo lado. ¿Por qué es importante señalar esto de la legitimidad? Este es el gobierno más legítimo que ha existido en la historia de este país y la construcción de legitimidad va paralela a la construcción de hegemonía. Y en este sentido, yo quiero decir que el tema de la alternancia se liga con esto. Acá de una vez hay que desenmascarar, compañeros, cómo han colocado ellos el debate de la alternancia. La alternancia no tiene que ver con el MAS. La alternancia en un sistema político tiene que ver básicamente con la capacidad que tenga la oposición para presentarse como alternativa política de este país. Piden alternancia. ¿Y por qué no presentan una alternativa? Lógicamente porque no la tienen. No la tienen, no pueden articular hegemonía. Su crisis ha sido tan fuerte que son incapaces siquiera de reciclar a sus candidatos. O sea, la alternancia no es un problema del MAS. La alternancia es un problema de la oposición. Pero aquí hay algo, y eso es lo que tenemos que posesionar nosotros. Nosotros tenemos todo el derecho de elegir o seguir manteniendo a nuestro actual presidente y vicepresidente para futuras elecciones. Ese es nuestro derecho. Ustedes no tienen que poner por nosotros. Preocúpense básicamente de generar ustedes nuevos liderazgos, de presentar un proyecto alternativo. Eso es lo que no han hecho. Y en este sentido, el tema de la alternancia, a partir de la fecha, no tenemos que discutirlos en el terreno que nos plantea la oposición. Hay un tema que han pedido acá. ¿Para qué quieren, el señor decía, para qué quieren seguir gobernando? Justamente para llevar adelante la agenda patriótica, para profundizar la revolución democrática y cultural, para sentar las bases en este país de salir adelante en el siglo XXI. Una condición importante en este proceso para gobernar es la calidad y el papel y el rol que ha jugado el hermano presidente en la política internacional. Nuestra Constitución, le pese o no le pese a la oposición, dice que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Y qué ha hecho como jefe de Estado? Alguien decía que la oposición no es a los que tenemos que enfrentarnos, que nos vamos a enfrentar al pueblo el 21. Evidentemente, compañero, ustedes en verdad no son el enemigo principal. El enemigo principal es el imperio que opera a través de ustedes. Y como no tienen esa claridad, porque son subsidiarios, porque repiten esas recetas, es por eso que yo creo que ustedes no son nuestros enemigos principales. En este contexto importante, el imperio sigue operando y el jefe de Estado ha dado muestras suficientes para cambiar esas relaciones que rigen en el mundo. En la época del mundo bipolar, en la Guerra Fría, habían estas dos posiciones. Y acá quiero decir que con el consenso de Washington, o mejor con la tesis de Fukuyama, el fin de la historia, que había terminado la lucha por las ideologías, etcétera, nos hacían creer que tendríamos que estar eternamente subordinados, poniendo en juego nuestra soberanía. Pero ¿qué demuestra el continente americano? Los primeros que despertaron y no hicieron caso a la tesis de Fukuyama fue el movimiento zapatista en 1994. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque permite pensar en un nuevo mundo mejor. Permite decir que no necesariamente tenemos que estar sometidos a un mundo unipolar. Y por ese estallido del 94 viene el del 98 de Chávez,
Viene sucesivamente ya el 2000 la guerra del agua, el 2001 los movimientos sociales en la Argentina, la agenda de octubre y lógicamente la guerra del gas. Son hechos y secuencias que nos muestran que era posible un otro mundo. Y evidentemente, a nivel de la geopolítica, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahora, que ese mundo unipolar se está cayendo porque la hegemonía estadounidense está en crisis. Y acá me voy a referir a la crisis cíclica que del capitalismo siempre se ha dado a lo largo de la historia. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia de esa crisis? La crisis es que ha llegado al tuétano mismo del imperialismo y no solamente a la periferia. Y todo el tema de la baja del petróleo, etcétera, etcétera, es consecuencia de esa crisis. ¿Qué ha pasado en Bolivia? No nos hemos movido como un tsunami como otros países y hemos estado firmes ante la peor crisis del imperialismo. Sabemos que el año 2008 ya cayó el precio del petróleo, casi en $100. Pero ¿cuál era nuestro PIB el 2008? ¿Cuál era el déficit fiscal? Habíamos superado estadísticamente todos los récords. Sobrevivimos a esa crisis. Y vamos a sobrevivir a esta otra que no es responsabilidad nuestra. ¿Y por qué? La estrategia que saca el imperio para extraer el gas de la forma con la presión a la roca, les ha salido el tiro por la culata. Si bien lograron bajar los precios para afectar a Rusia, Venezuela y lógicamente a todos los países productores del petróleo, ¿por qué les sale el tiro por la culata? Porque el precio de $45 ni siquiera lo resiste esa producción de esquisto que tienen en Estados Unidos. Tienen problemas porque el costo de producción de ellos es $85 y ellos tienen que pagar ahora 45, 40. Esos son los problemas internos. Por eso a nosotros no nos asusta. Lo grave de esta crisis, ¿cuál es? Es una crisis estructural. La crisis financiera afecta hoy en día a los países desarrollados. Se han endeudado más que la periferia. Han sobrepasado su PIB, su capacidad de endeudamiento. Y lo peor de la otra crisis es que ya estamos transitando a un mundo básicamente multipolar. ¿Y qué es lo que pasa cuando el imperio pierde la hegemonía? Cuando está perdiendo la hegemonía, el único recurso que le queda es de la fuerza. Y por eso en América Latina se han triplicado las bases militares de los estadounidenses. ¿Y por qué acá yo resalto el rol del hermano Evo Morales como jefe de Estado? Porque ha tenido la capacidad de articular bloques importantes a nivel del sur. Al ALCA se la frenó, porque el ALCA no era sino un instrumento de la política de Washington. Se ha formado UNASUR, se ha formado el ALBA-TCP, estamos con convenios sur-a-sur, y eso nunca se dio en la historia, los procesos de integración. Y no solamente eso, sino que estamos cambiando paradigmas a nivel internacional que ni siquiera se ponían en mientes ni los neoliberales ni la izquierda mundial. Ese es el reconocimiento de la izquierda, sobre todo la izquierda europea, que reconoce en el hermano Evo Morales los cambios de paradigma que está produciendo a nivel internacional. Por eso esa legitimidad a nivel de política exterior también se complementa con un otro elemento que nunca antes ningún gobierno la trabajó, y es la diplomacia de los pueblos. Los pueblos están definiendo y decidiendo esas políticas, y vamos a ver qué es lo que ocurre en París en la COP21. Los pueblos deciden, y de nuevo volvemos al tema de la categoría de la legitimidad, el que manda y los que obedecen. Y justamente a través de la diplomacia de los pueblos, el hermano Evo Morales obedece. Esa es la diferencia, porque en el caso del movimiento al socialismo y en el proceso de la revolución democrática cultural se da esta doble implicación. No es
el presidente, el Estado, la clase política separada de la sociedad. Están imbricados el que manda y los que obedecen y viceversamente. Es un juego dialéctico. Es un juego dialéctico muy importante para este reposicionamiento. Yo quiero ir cerrando mi intervención, puntualizando lo último que nos decían. Está empanadeando con el imperialismo. Explíquennos, sin ánimo de ofender a los compañeros que nos han dicho que les expliquemos. En 5 minutos no se puede explicar esto, pero sí, para entender esto, al menos tienen que haber leído la obra de Carlos Marx, El Capital. En segundo término, tienen que haber leído El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. Y en tercer término, tienen que haber leído El imperio, de Antonio Negri y Michel Hart. Pero para hacerles un resumen, no es lo mismo el sistema capitalista como sistema y lo que es un actor empresarial. El pueblo estadounidense no tiene nada que ver con el régimen de gobierno o el sistema capitalista imperial. Hay contradicciones de clase, contradicciones en lo que es el bloque del pueblo. ¿Y qué ha ido nuestro hermano Evo Morales? Lógicamente, hablar con ese actor, pero bajo otros términos. Alguien muy suelto de cuerpo decía, pero cuando Goni ha ido, ustedes no se han opuesto, o se han opuesto y han hecho el problema de Estado. Cuando Goni ha ido a hipotecar nuestra soberanía. Han ido básicamente con el plan de capitalización, que han hecho varios seminarios en Miami, en Washington. ¿Para qué? Para liquidar nuestras empresas estratégicas a precio de gallina muerta. El resultado es esa forma del 80 con 20 por ciento. No hay punto de comparación. Goni buscó patrones, Evo Morales busca socios, y el que no entiende esta lógica, lógicamente está equivocado o solamente menciona eso para hacer demagogia. La política exterior de atracción de las inversiones también se hace en Europa. Por eso hoy en día está ahí nuestro hermano Evo, y nosotros estamos seguros que no va a liquidar nuestra soberanía. En los procesos que se están haciendo es en función de lo que está establecido en nuestra Constitución. Por eso, compañeros, habiendo visto todo este proceso en los varios aspectos que hemos venido viendo, yo quiero terminar con una frase de Albert Einstein que decía, no le voy a cambiar ya el nombre al hermano gringo, que dice lo siguiente: los grandes espíritus y los grandes gobiernos siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Muchas gracias, compañero gringo.